y hoy día les voy a hablar sobre el hígado, que es el órgano intraabdominal de mayor tamaño que tenemos en el cuerpo humano. Este órgano se va a localizar en el hipocondrio derecho, se extiende por el epigastro hasta el hipocondrio izquierdo. Este es uno de los órganos más importantes que tenemos en el cuerpo humano. Este va a tener una coloración rojiza oscura porque tiene muchas irrigaciones, el órgano con más irrigación en todo el cuerpo. Tiene múltiples funciones, básicamente va a ayudar a todos los organismos del cuerpo humano. Es triable y se deja deprimir por otros órganos. Este órgano anatómicamente se divide en dos: lóbulo anterior y lóbulo posterior, y funcionalmente se va a dividir en 4 lóbulos que van a ser lóbulo izquierdo, lóbulo derecho, lóbulo cuadrado y lóbulo caudal. Las medidas que va a tener este órgano van a ser 28, 16 y 8. Transversalmente va a medir 28, en anchura va a medir 18 y su espesor va a tener un espesor de 8. Este órgano va a tener un peso de 1.600 gramos en hombres y 1.400 a 1.500 en mujeres. Este órgano va a tener el mismo tamaño desde el tiempo en el que un recién nacido nace, por eso siempre su hígado va a ser grande, y en el tiempo en el que va creciendo la persona va a ir aumentando el espacio que va a tener el hígado. Después de los 50 años este órgano se va atrofiando. ¿Eso qué significa? Que va a empezar a dejar de secretar todas las hormonas que da. También se dice que es el único órgano que puede volver a... También se sabe que este es el único órgano del cuerpo humano que se puede regenerar en su totalidad. Se puede hacer un trasplante o sacar al menos un 50 hasta un 70% del hígado por alguna enfermedad, por cirrosis o por cáncer o algún tipo de anomalía que afecte al hígado, y entonces se le va a extirpar un 70%. Mínimo tenemos entre las partes que tiene el hígado. Tenemos acá la cara diafragmática del lóbulo derecho, aquí está la cara diafragmática del lóbulo izquierdo, acá abajo va a estar el borde inferior, esta es la vesícula biliar, este es el ligamento redondo, acá está el ligamento falciforme, acá arriba vamos a encontrar el ligamento coronario, también vamos a encontrar la vena y la arteria que van a irrigar al hígado. En esta parte tenemos todo lo que va a ser su sistema. Aquí todo esto va a ser el conducto hepático común, conducto hepático que se va a dividir en dos: un conducto hepático derecho y un conducto hepático izquierdo. El hepático derecho va a dividirse en dos ramas, que va a ser para irrigar el lóbulo derecho y la otra va a ser para irrigar al cuerpo de la vesícula biliar. Esto podemos ver, y en esta parte que es acá justo en la división encontramos el colédoco. Luego vamos a encontrar la mucosa, que va a tener diferentes pliegues por dentro. Toda esta parte esto se va a dividir en tres: el cuello, la cabeza y el cuerpo y el fondo de la vesícula biliar. Después vamos a encontrar más arriba, que va a ser el conducto hepático, el izquierdo y el derecho. Directamente inferiormente vamos a encontrar el conducto pancreático, que va a irrigar directamente y va a conectar con el páncreas. Hablando de nuevo de la irrigación del hígado, la irrigación de la arteria va a venir de la arteria aorta, y de la vena se va a dividir, va a ser gracias a 3 ramas. Va a ser la esplénica, luego va a estar la mesentérica, la superior, y la mesentérica inferior van a ayudar a irrigar el hígado. Lo más importante de esto que se puede resaltar del hígado y de su anatomía
es la triada, o también llamada, ¿qué era? Lo más importante del hígado y que se debe destacar es la triada porta, que va a estar conformada por tres. Va a ser la vena porta, la arteria hepática y el conducto hepático. Terminando de hablar de la irrigación del hígado, podemos hablar sobre la inervación. El hígado es un órgano no sensitivo, entonces no va a ser inervado por muchos nervios a diferencia de otros órganos. Los únicos que van a llegar a tocar el hígado va a ser el nervio vago anterior, el plexo solar, que no va a tener nada de sensibilidad, y las fibras sensitivas. Lo último que se cabe destacar sobre el hígado va a ser sobre la vesícula biliar. La vesícula biliar va a ser la que va a ayudar a producir todo lo que es la bilis. Se encuentra en esta parte. Va a estar conectada por el conducto hepático y luego por el colédoco. La vesícula biliar va a tener unas medidas de 8 a 12 centímetros. Tiene una forma ovoide o como una pera. Va a poder almacenar de 75 a 100 mililitros de bilis, y esta bilis va a ser secretada por el conducto colédoco hacia el duodeno. También tiene dos capas, una que va a ser mucosa y otra que va a ser serosa, y estas dos van a conformar un total de 2 centímetros de espesor para la vesícula biliar. Y esa sería toda mi parte para hablar sobre el hígado, y mis compañeros van a hablar sobre el epiplón mayor y epiplón menor. Muy buenas a todos, espero que se encuentren bien. Somos estudiantes de la Universidad Privada Abierta Latinoamericana y les vamos a presentar este tema muy importante que es los epiplones. Los integrantes del grupo son Luis Minan Benito Díaz, Marcelo Artemio Bernal Zamora y Stephanie Nicolás Rivero Puerto. Bueno, les dejo con mi compañero Luis para poder apreciar la primera parte. Primeramente vamos a iniciar con la introducción. ¿Qué son los epiplones? Se nos indica que los epiplones van a ser los órganos del piso supraumbilical están reunidos con otros por pliegues conjunto vasculares tapizados de hojitas peritoneales. Estos van a ser denominados epiplones. Se nos dice que va a haber en total unos 4 epiplones. Estos van a ser el primero, epiplón menor, epiplón mayor, epiplón gastroplénico y el epiplón pancreático esplénico. Vamos a iniciar con lo que sería el epiplón menor, o también llamado como otros autores como Zuvier, aumento menor, o como Testud-Latachet, epiplón gastrohepático. El epiploma se nos indica que va a tener una forma groseramente cuadrilátera. En este se le va a escribir 2 caras, 4 bordes y un contenido. En las caras van a ser anterior y posterior. Bordes, 2 bordes virales, un borde parietal y un borde. Y su contenido va a ser el tejido conjuntivo adiposo. Ahora vamos con lo que vendría siendo la cara anterior. Esta se nos indica que va a ser plana, continúa la dirección de la cara anterior del estómago. Esta pues va a ser tapizada por la hoja anterior del peritoneo gástrico, dirigiéndose transversalmente de izquierdo a derecha. Del peritoneo de izquierda a derecha, la cara inferior del hígado, lóbulo cuadrado, cae sobre ella como una cubierta. Se nos indica que la cara inferior del hígado, el lóbulo cuadrado, va a caer sobre este epiplón como una cubierta y la va a disimular normalmente por entero, o sea, no va a ser visible. Ahora vamos con la cara posterior, que es igualmente plana, forma la pared anterior del vestíbulo de la transcavidad, el peritoneo, que la va a tapizar, igualmente va a estar tapizada de esta continuidad a la izquierda, con el peritoneo visceral, posterior del estómago, y a la derecha rodea el borde libre del epiplón menor y se continúa en su hoja anterior.
Ahora, en bordes, el epíplomo menor va a tener cuatro bordes, como ya dije, dos bordes viscerales, un borde parietal y un borde libre. Eh, Aquí se indica que la inserción en el tubo digestivo se efectúa en el duodeno, el estómago y el esófago. La inserción duodenal es fácil de comprobar abajo y a la derecha en la primera porción del duodeno. No se hace exactamente en el borde superior del duodeno, sino en la parte más superior de la cara posterior, no en la parte superior de lo que consideramos duodeno, sino en la cara posterior. Hemos insistido en esta disposición al tratar del conducto colédoco. Ahora vamos a actuar con la inserción gástrica se efectúa a lo largo de toda la curvatura menor, desde el cardias al píloro o al piloro. Aquí las dos hojitas del epíplomo menor se separan sensiblemente para dejar lugar al círculo arterial de la curvatura menor y a las formaciones nerviosas, venosas y linfáticos correspondientes. Esta separación es bastante pronunciada para que algunas úlceras gástricas puedan perforarse entre las hojas del epíplomo menor y infiltrar este epiplón de gases y líquidos. La arteria hepática y la arteria coronaria estomáquica, nacidas del tronco celíaco, atraviesan la transcavidad levantando un pliegue de peritoneo parietal que las acompaña hasta su penetración en el epíplomo menor. En estos dos puntos, el borde visceral del epíplomo gastrohepático está unido al peritoneo posterior por un pliegue peritoneal. Da contenido vascular. Estas dos hoces son fáciles de ver no sería, hundiendo del epíplomo menor y tirando de la pequeña curvatura del estómago para extenderla. La inserción esofágica se actúa en el borde anterior y derecho del esófago. En una extensión muy corta, está profundamente oculta bajo el diafragma y es difícil ponerla de manifiesto. Ahora, la inserción en el hígado no se puede estudiar cómodamente con los órganos. Si se quita el hígado cortando el epíplomo menor, a ras del ilio, se puede, por el contrario, ver fácilmente la reflexión del peritoneo del epíplomo sobre el hígado. Esta línea de reflexión o raíz hepática del epíplomo menor tiene la forma de una I. La formación transversal se engancha a los labios anteriores, posteriores del surco transverso. Se continúa a la derecha consigo misma formando el peritoneo vesicular. La porción anteroposterior se inserta en ambos labios del surco anteroposterior izquierdo, también conocido como surco del conducto venoso. Se continúa por delante con el peritoneo del ligamento suspensorio y detrás con el ligamento coronario. Las dos entre sí dan un ángulo diedro abierto a la derecha y abajo. Aquí la hoja derecha del epíplomo se refleja sobre el lóbulo de Spiegel y lo tapiza. La inserción diafragmática o borde superior del epíplomo menor es muy corta. La hoja anterior y la hoja posterior se reflexionan respectivamente por delante y por detrás sobre el diafragma. De ello resulta un repliegue al que se le da el nombre de ligamento frénico-esofágico. Esta formación marca el límite posterior del lóbulo de Spiegel. El borde libre, o borde derecho, casi vertical, está muy engrosado por el paso en su interior de los elementos del pedículo hepático. Por arriba se va a prolongar hacia la derecha para rodear el conducto cístico y la vesícula. Este borde forma el labio anterior del hiato de Winslow. A su nivel, el peritoneo comienza a envaginarse en la transcavidad. Constitución y contenido.
Las dos hojas peritoneales se constituyen en el epiplón menor, están separados por cierto espesor de tejido adiposo, particularmente abundante en algunos sujetos. Epiplón graso se le va a conocer. Por tejido conjuntivo caminan vasos y nervios. La repartición de estos diferentes elementos en el epiplón menor es muy desigual. Es clásico distinguir tres zonas en el epiplón gastrohepático, derecha, media y superior. Ahora, siguiendo con el epiplón mayor, mi compañero. El epiplón mayor o aumento mayor. En esta ocasión vamos a revisar qué es el epiplón mayor u aumento mayor. Vamos a ver su aspecto, su constitución anatómica, inserciones y los vasos que lo irrigan. El epiplón gastrocólico o epiplón mayor aparece en el adulto como un largo repliegue de peritoneo que parte desde la curvatura mayor del estómago y desciende más o menos en la cavidad abdominal, adhiriéndose al colon transverso. Aspecto. El epiplón mayor tiene el aspecto de una ancha capa que va descendiendo a manera de delantal. También es conocido como el delantal epiploico. Su aspecto es de los más variables. En el niño es delgado, transparente y deja células adiposas blanquecinas. En el adulto, el epiplón solo es delgado. En los sujetos flacos y en sujetos voluminosos o con obesidad tiene bastante tejido adiposo. Las dimensiones también van a ser igualmente variables. Existen dos tipos. El epiplón puede ser corto, simple, franja de algunos centímetros de longitud, colgada del colon. En este caso el epiplón no existiría, por así decirlo. Generalmente es muy largo y desciende hasta la proximidad del pubis y puede penetrar en la cavidad pélvica, introducirse en los orificios hernianos. Esta longitud extrema está asociada a la gran movilidad. El epiplón puede dirigirse a cualquier punto de la cavidad abdominal para obliterar una herida visceral o parietal o circunscribir por adherencias a un proceso infeccioso un proceso infeccioso. El papel que juega el epiplón mayor es bastante admirable en la defensa contra la infección del peritoneo. Constitución anatómica. En la embriología y en la disección nos muestran que el epiplón mayor va a estar formado de dos láminas peritoneales que comprenden cada una de dos hojas. La lámina desciende posterior o directo y la lámina ascendente anterior o refleja. Sabemos que la lámina va a adherirse al mesocolon transverso y luego del colon transverso se va a reflejar más o menos hacia abajo para volver a subir y volverse lámina anterior, yendo a fijarse en la curvatura mayor del estómago, a la que envaina entre sus dos hojas. Cada lámina va a estar formada por dos hojas, como ya habíamos dicho anteriormente. Hoja exterior perteneciente al mesogastrio y la hoja anterior que pertenece al saco epiploico, es decir, la transcavidad. Hemos visto que la lámina directa se reúne al mesocolon transverso y por otra parte entra parcialmente en coalescencia con la lámina refleja. Por consiguiente, la constitución del epiplón mayor en un adulto es más fácil de comprender. La parte inferior es más o menos gruesa, pero no contiene, ya que la cavidad es excavada en el embrión. Es indisociable la superior, por el contrario, se desdobla. La hoja anterior llega a la curvatura gástrica, este va a ser el ligamento gastrocólico, y la hoja posterior va a llegar al mesocolon transverso. Entre ellas se va a excavar la prolongación interior de la transcavidad. Inserciones del epiplón mayor. En el borde libre y en los dos extremos derecho e izquierdo, la lámina anterior y posterior del epiplón mayor se continúa
una con otra, es decir, entre las dos láminas. En el borde posterior adherente toman inserciones separadas que hay que describir en detalle. La lámina anterior se inserta en el estómago, a lo largo de la curvatura mayor, desde el píloro hasta el epiplón gastroplénico, con el que se va a continuar. A la derecha la inserción se va a prolongar por el borde inferior de la primera porción del duodeno, y al llegar aquí se va a detener generalmente en el punto por donde pasa la arteria gastroduodenal. La lámina posterior se inserta en el colon, en la unión del tercio anterior con el tercio medio de la circunferencia cólica. Sus dos hojillas no se van a desdoblar para envainar al colon, se van a fusionar entre sí y se van a pegar a la cara superior del colon transverso y de su meso. Las inserciones del epiplón mayor van a ofrecer particularidades en sus dos extremos, derecho e izquierdo. A la derecha el epiplón se detiene en la primera porción del duodeno. El borde libre del ligamento gastrocólico debiera pues extenderse del duodeno. En realidad hay casi siempre colescencia en este punto. El divertículo derecho de la hoja epiploica desaparece y el ligamento gastrocólico se fusiona. El extremo izquierdo del saco epiploico forma, como a la derecha, un divertículo que alcanza la pared abdominal por detrás y a la izquierda del ángulo cólico. La pared está formada por el ligamento frenicosplénico, sobre el cual descansa el polo inferior del vaso. Vasos del epiplón mayor. El epiplón mayor tiene una irrigación muy rica, ciertamente superior a las exigencias de la propia. Su nutrición y parece que está en relación con funciones de defensa. Arterias del epiplón mayor. Estas arterias fueron estudiadas en otro tiempo. Su descripción nos muestra la época por Río Branco, Leriche y Villemín. Ha quedado hace mucho tiempo. Según Haller, las arterias epiploicas descienden verticalmente del arco arterial, descrito por las gastroepiploicas, derecha e izquierda, a lo largo de la curvatura mayor. De 10 a 15 arteriolas van a descender al epiplón y se anastomosan en red. La primera arteria nace en la región pilórica y la última nace del extremo izquierdo de la curvatura mayor. Va a recorrer los bordes del epiplón mayor y se va a anastomosar a veces en arco anastomótico. Este arco va a estar formado por la anastomosis entre los vasos epiploicos, pero el punto interesante es comprobar que cada hoja del epiplón mayor tiene un cierto modo de irrigación particular. La arteria gastropilórica derecha avanza en la lámina epiploica anterior hasta su anastomosis bajo la curvatura mayor. Desde su llegada el epiplón mayor abandona un arteriol importante, el potente ramo epiploico derecho. Este ramo va hacia abajo y afuera por la cara anterior del delantal epiploico y luego pasa por la lámina posterior para unirse a un ramo potente del lado opuesto. Venas. Las venas son mucho más voluminosas que las arterias. Siguen el trayecto de estas, son valvuladas. El reflujo es pues imposible. Las venas de la cara anterior desembocan en el arco anastomótico de las dos gastroepiploicas después de haberse unido a menudo 2 a 2 en convergencia en una forma de Y, y después de haberse anastomosado también a menudo a una y otra parte de las ramas similares de la Y próximas en las venas de la cara posterior, van a desembocar en la anastomosis pilórica. Luis, un rato se me ha hecho, se me ha bajado todo el texto. El tronco de la vena gastroepiploica izquierda, después de haber recibido las venas cortas y el gran ramo epiploico izquierdo,
Es muy voluminoso, termina en la vena esplénica después de haber recorrido el ligamento gastroesplénico. Es situado en un plano posterior a la arteria. Linfáticos. El epiplón sigue la dirección de los vasos para llegar a las estaciones ganglionares. Los linfáticos de la lámina inferior parecen terminar en el grueso subpilórico de los ganglios del estómago, después de haber atravesado pequeños ganglios variables en número y disposición. El contenido en la lámina anterior existen también de 20 a 100 de los casos. Los ganglios son escalonados debajo de la curvatura mayor gástrica, en el cuerpo del estómago y en la base del epiplón directamente. Los troncos colectores de estos ganglios van a alcanzar los ganglios retropilóricos o directamente los ganglios de la cadena hepática principal. Algunos de ellos parecen terminar en los ganglios mesentéricos, siguiendo la vena gastroepiploica derecha, o también llamado confluente portal. La hoja posterior no posee estaciones ganglionares. Los linfáticos terminan en los ganglios de la cadena pancreaticosplénica. No hay una anastomosis linfática entre el epiplón mayor y el mesocolon transverso. La evolución estructural del epiplón, primero epitelial y luego epitelial conjuntiva, y cuya rama al principio se va a agujerear y se va a fenestrar. Eso sería todo de la parte del epiplón mayor. Muchas gracias por ver el video, espero les sirva y pues ya saben.